transmitiendo desde radiointernacional.tv, el programa La Tertulia de Radio Internacional. En primer lugar, quiero presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Juan Jesús Nevares, un joven arquitecto y además alcalde de un hermoso pueblo de Palencia, Usillos, que está más o menos a 10 kilómetros de distancia. También está con nosotros Pablo Polanco, un joven ingeniero que es presidente, además, si no me equivoco, de la Asociación de Usuarios de la Alta Velocidad y que, con referencia a Palencia, tiene mucho que decir. Igualmente, mi querido amigo Lino Salsón, empresario que actualmente vive en Palencia, conoce bien la problemática de Castilla y León, de la cual vamos a hablar con dos especialistas que están viviendo los problemas candentes, sobre todo candentes porque dentro de 2 semanas hay elecciones en Castilla y León y parece que lo que toca ahora es hablar de esta hermosísima región autonómica que es el origen, con otras, del concepto de España y de la nación española. Vamos a ver, Juan Jesús, empezando por ti. Tú vives en un pueblo pequeño que además tiene la curiosa circunstancia de que estos últimos años, en vez de decrecer su población, como parece que está pasando en todas partes de Castilla y León, por ejemplo, Palencia ha perdido este último año más o menos 1.000 habitantes, sin embargo, en Usillos habéis pasado de menos de 300, creo, 300 a 372 actualmente. ¿Qué es lo que atrae a la gente para poder fijar su residencia en tu pueblo, Usillos? Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias, Alberto. Pues sí, en los últimos 6 años hemos ido creciendo poquito a poco, pero bueno, vamos creciendo. Lógicamente nosotros estamos cerquita de Palencia, pero también tenemos una serie de atractivos, sobre todo naturales. Estamos al lado del río más palentino que hay, que es el segundo río uniprovincial más largo de España, el río Carrión, y eso atrae bastante a la gente. Y después, con una serie de iniciativas, Usillos ya está bastante tiempo en los medios y en los medios locales y se nos oye bastante. Entonces, poco a poco va creciendo y lo mejor es que hemos pasado de tener 3 niños en el Colegio Comarcal de Monzón a tener 14. Este año han nacido 7 niños en el último año. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que sí que están generando además la conciencia de que en un pueblo se vive mejor. Se vive mejor teniendo las mismas cosas que en la ciudad. Tienes contacto con la naturaleza, pero bueno, tienes más cosas. Hablaremos de uno de los problemas que afectan a los pueblos españoles, que es precisamente, y a toda España, la tasa de natalidad. Pero como Pablo es una persona que conoce muy bien todo lo que está relacionado con el mundo del transporte y en especial y en particular con la alta velocidad española, la pregunta para Pablo es, Pablo, a tu criterio, ¿tú crees que la alta velocidad es favorable para los pueblos o solamente para las estaciones de destino o de parada? Bueno, buenas tardes en primer lugar. Es una pregunta complicada y que tiene bastante controversia, porque tiene 2 vertientes, ¿no? España, como Estado, ha apostado en las últimas décadas por desarrollar la alta velocidad, que muchas veces, o la mayoría de las veces, ha ido en detrimento del ferrocarril convencional, que es el que daba servicio a los pueblos. O sea, eso es innegable. Se han perdido muchísimos servicios a nivel rural y eso, vamos, nadie lo puede negar. También hay que decir, el tren de alta velocidad ha dado unas posibilidades que antes eran inexistentes. Unos movimientos de personas con una rapidez, pues antes inviable completamente. Por ejemplo, en mi caso, caso de muchos palentinos, caso de muchísimos vallisoletanos y más gente en Castilla y León, segovianos también, la alta velocidad nos permite trabajar en Madrid y vivir en Palencia, o vivir en Valladolid o vivir en Segovia.
Entonces, al final, eso también repercute en que una familia más que estaba destinada a estar en Madrid, pues vive en Castilla y León. Y esos fines de semana o esos veranos se va al pueblo de su familia. O sea, hay dos vertientes. El detrimento del ferrocarril convencional es completamente negativo y es una auténtica excepción en toda Europa lo que está pasando en España. Pero bueno, no se puede con eso negar los beneficios de la alta velocidad. Una pregunta que os hago a los dos es la siguiente. Vosotros conocéis como personas técnicas, nunca mejor dicho, un arquitecto, un ingeniero, que las dos coordenadas más importantes de la vida, no solo en la matemática, son el espacio y el tiempo. A salvo lo que pueda decir mi tocayo Einstein, que dice que esas coordenadas son una sola, que la curva es la curva espacio-tiempo. ¿Vosotros no creéis, Pablo, empezando por ti, que hoy prima más el tiempo que el espacio? Me refiero concretamente a Palencia. Si no estoy mal informado, Palencia dista de Madrid aproximadamente 250 kilómetros por carretera. Eso en alta velocidad se hace un poquito menos de una hora o una hora, vamos a poner. Tú sabes que hay gente que vive en el Escorial, que está a 50 kilómetros de Madrid, y tarda más de una hora en llegar a Madrid. ¿Qué opinas tú de esa efectivamente, posición? por eso decía que la alta velocidad y después de tener en cuenta las grandísimas inversiones que se han hecho en este medio de transporte, porque se ha considerado política de Estado por los distintos gobiernos, pues hay que sacar eso en valor. O sea, es decir, que ahora Palencia ya no está a 250 kilómetros, está a 1 hora 10 minutos, 1 hora y cuarto, dependiendo de los servicios. Ese es el tiempo. Y lo que dices tú, el Escorial, que puede estar mucho más cerca, pero si vas en cercanías, que tarda pues la hora que has dicho, si vas en coche, dependiendo de los momentos, pues puedes tener unos atascos importantísimos, pues hay que comparar, ¿no? Dices, bueno, pues puedo vivir en Palencia con un trabajo en Madrid, con un sueldo de Madrid, con una oportunidad laboral, pues que en Palencia hay muchas menos y es viable, ¿no? O sea, eso es una oportunidad, hay que aprovecharla y ciudades como nosotros, como Palencia, tiene que aprovechar eso, lo mismo que está haciendo Valladolid, Segovia, Ciudad Real, hasta Puerto Llano, ¿no? Pegó un subidón importantísimo desde que tuvo el AVE. Juan Jesús, ¿tú ves algún problema, aparte de las ventajas que ha señalado Pablo, con la alta velocidad en lo que respecta a tu pueblo? Al final es como dice Pablo, es un hecho el que se ha querido invertir en AVE. Se ha querido invertir un poco como unión de grandes ciudades. Empezamos desde Madrid a Sevilla por un hecho histórico como fue la Expo y demás. Pero a esas cosas que seguramente han destruido o un servicio de trenes que también ahora mismo, aunque hubiera, seguramente no tendrían mucha afluencia de gente porque realmente no hay gente y los que vivimos en el mundo rural sabemos que dependemos absolutamente del coche porque no tenemos ni autobuses ni nada y porque, bueno, las necesidades, el tiempo de un mío que vivo en un pueblo es casi igual de estresante que el de uno que vive en una capital como Palencia o demás. Lo que pasa es que aquí llego y mi tiempo cambia. Entonces hay que buscar la parte positiva, que es lo que ha descrito perfectamente Pablo, el aprovechar incluso de que mi hijo universitario, pues en vez de alquilar un piso en Madrid a 500 euros la habitación, pues pudiera ir a estudiar a Madrid a 1 hora de tiempo de distancia. Incluso eso, para los trabajos lo mismo. Todo tiene su lado positivo. Después, en el lado negativo, pues es que en los pueblos pues simplemente vemos un objeto muy largo y muy rápido pasar que nos destroza parte de los regadíos, que en mi caso, por ejemplo, yo tengo una lucha con el AVE por el camino que nos corta, pero bueno, pero hay que ver las cosas positivas, es decir, el progreso es el que hay, entonces hay que modificarlo. Y hay que modificarlo diciendo, las oportunidades de trabajo están en Madrid, vale, pero es que aquí se vive mucho mejor. Y yo creo que, por ejemplo, la apuesta de una persona como Pablo es esa, y las oportunidades laborales, nos guste o no, pues están más en otros sitios que aquí. Pero hay que hacer que la vida aquí sea estupenda para que las empresas también vengan. Entonces hay que tomar lo positivo, no hay que estar en contra del AVE.
Yo estoy a favor del AVE, pero... Pablo, Sí, bueno, cosas buenas. eso es un poco la teoría del yin y del yang, ¿no? En todo lo bueno hay algo malo y Sí. viceversa. Pablo, desde el punto de vista de las comunicaciones del siglo XXI, de las nuevas tecnologías, ¿cómo está Palencia, cómo están las provincias de Castilla y León con el tema de la banda ancha? Es decir, ¿se puede trabajar a distancia? ¿Hay posibilidades o hay limitaciones? Bueno, pues a este respecto hay que decir que se está avanzando muchísimo de muy poco tiempo para acá. Por ejemplo, Telefónica llegó a un acuerdo, a un compromiso con el gobierno de desplegar red de fibra óptica por todos los pueblos de toda España, todos los municipios de España, antes del 2024. Entonces, yo particularmente en pueblo de mi familia, en Marcilla de Campos, esto se ha realizado el año pasado, en octubre ha llegado. Con lo cual, ahora mismo tengo que reconocer que se está avanzando y se está avanzando rápido. Es verdad que se está yendo primero a los pueblos, digamos, que están en las líneas de comunicaciones principales que ya estaban establecidas alrededor de los más grandes. Los que sean más pequeños, más apartados, más distantes de las vías principales tardarán un poco más, pero sí que es verdad que por parte de Telefónica ya está ese compromiso, se está desarrollando. También la Diputación me consta que está desarrollando un programa para llevar la banda ancha, fibra óptica en realidad, a esos pueblos más pequeñitos, que son los que van a ir un poco más retrasados en el despliegue normal, con lo cual se está avanzando. Es verdad que queda por hacer, pero bueno, estamos en 2022. O sea, yo creo que se ha puesto el foco en eso y va bien. También la cobertura móvil ha mejorado mucho. Yo también reconozco que con la crisis del coronavirus, con el teletrabajo, he estado teletrabajando desde Marcilla de Campos muchísimo tiempo, muchísimos meses. Los que no había estado en toda mi vida los he estado todos juntos en estos 2 años y perfectamente, ¿eh? O sea que depende de sitios concretos, pero parece que se está avanzando bastante bien en ese aspecto. ¿Cuántos habitantes tiene Marcilla de Campos? Pues me parece que censados, no sé si son 60 o no sé si llega siquiera. Son censados. Luego que vivan todo el año, no sé si hay 20 que viven todo el año. Y bueno, ya son muchos, comparado con otros pueblos similares. Luego Lino, en verano sí. está lleno, en verano está llenísimo, eso hay que decirlo. Lino y yo hicimos una estadística de todas las provincias de Castilla y León y había muchísimos pueblos con población menor de 100 habitantes, cosa que en principio es preocupante. Juan Jesús, ¿cómo tenéis el tema de las comunicaciones? Bueno, yo no soy tan... ahí discrepo un poco con Pablo. A ver, yo tengo una antena en mi casa, yo estoy a 10 kilómetros de una capital de Valencia, ¿de acuerdo? Y estoy rodeado de banda ancha y de fibra óptica. Estoy rodeado de fibra óptica. Yo tengo una antena en la cubierta de mi casa que recibe por WiMAX una conexión de Globe Telecom, que es una empresa que a través de antenas lo trae. La Diputación de Palencia no hace nada en este tema. Ahí a ti te costará, pero porque si te cuesta es porque lo has leído en los periódicos, pero no porque yo mismo me he quejado muchísimas veces y sí que es cierto que la competencia es nacional. Entonces, los unos por los otros, la casa sin barrer. En los pueblos pequeños, como es mi caso, estamos llamando y buscándonos la vida, pero de formas inimaginables para traer la fibra, porque es una pelea en solitario. De hecho, yo hablaba hoy con mi concejal, cada obra que hacemos en un camino siempre decimos, hay que dejar un tubo de 110 de diámetro para por si viene la fibra óptica y la pescamos como si fuera una trucha, que la pescamos y la traemos. Es decir, estamos haciendo una batalla y yo conozco y tengo un amigo que tendría la empresa aquí en Usillos y no la tiene porque tiene que subir archivos y bajar a una velocidad que con 30 megas de subir en simétrico le bastaría. Nosotros eso no lo tenemos. O sea que cuando llegue la fibra a Usillos, pondréis para todos los vecinos la película de Bienvenido Mr. Marshall. En cuestión de prioridades de pueblo, yo pongo, bueno, aparte de los servicios que no nos corresponden, pero dos principalmente. La vivienda por delante de Internet e Internet en el segundo plano, porque hay gente que le gustaría ir a los pueblos, pero es probable que en Marcilla haya buena fibra, pero no haya una casa en alquiler.
digna. Eso es verdad, ni una. Eso, ese es el kit de la cuestión. Y nosotros aquí hemos hecho propuestas y demás desde este pueblo para ese tema de la vivienda, tema de repoblación y demás. Marcilla está al lado de la autovía, entonces supongo que utilicen esa infraestructura para llevarla. Pero hay muchísimos pueblos en Palencia sin fibra óptica. Pero bueno, yo estoy haciendo una videoconferencia desde mi casa en Cusillos, eso es cierto. Y he teletrabajado. Sí, hay un problema general para toda España, que es la baja tasa de natalidad. Vosotros sabéis que España ocupó el último lugar del mundo en tasa de natalidad, era más o menos estadísticamente 1,2, es decir, cuando los progenitores fallecían, se sustituían 2 personas por 1,2, estadísticamente me refiero. Ha subido un poquito, sobre todo con la inmigración de las personas de Latinoamérica, pero hay una cosa que me ha sorprendido y te lo pregunto, Juan Jesús, ¿cómo es que Usillos, un pueblo tan pequeño, habéis crecido en población y en número de niños? Porque sabes que en Castilla-León, sobre todo, se están cerrando muchas escuelas por falta de niños. Pues porque nosotros hemos cambiado Todos los pueblos necesitarían una mezcla y familias nuevas. Entonces aquí el perfil de población que ha venido es gente joven. El verano pasado, el anterior, la media de edad era la mía. Yo tenía 46 años en esa época y ha bajado a 45. Entonces también hay que hacer, si tú no tienes viviendas, la gente no va a ir. Y es que hay un montón de gente joven que está cambiando el chip para venir a los pueblos, y es que en los pueblos se están haciendo muchas cosas realmente muy interesantes. Y entonces ahí está creciendo. Al final eso es una inercia. Nosotros, repito, que sí que estamos más cerca de Palencia, entonces eso es una ventaja, pero si se hicieran pequeñas inversiones en restauración de viviendas, en Internet, poquito a poco vendrían. Y pueblos, Palencia ha sido una zona despoblada o poco poblada, mejor dicho, históricamente. Es decir, hace 50 años Palencia tenía 200.000 habitantes, 40.000 no hay más que ahora. Pero necesitamos poquita gente a mayores, poquita gente a mayores. Por ejemplo, en agosto de 2020, aquí en Usillos, vino el proyecto Arraigo, que es un proyecto para atraer urbanitas a los pueblos. Ese proyecto, que lo presentamos nosotros porque yo me puse en contacto con ellos, obtuvo, 4 ayuntamientos se presentaron a él, después la Diputación de Palencia lo contrató y han venido 30 familias en un año a la provincia de Palencia. Es decir, hay gente y gente joven con niños. Es que hay que moverse. Aunque en España pues seamos de tener pocos hijos hoy por hoy. Pablo, el tema de, por ejemplo, de la relación de los pueblos con los bancos, ¿cómo lo ves tú? ¿Es cierto eso? ¿Tiene razón la gente que se queja de que los bancos están cerrando oficinas y que la tendencia es que el banco, tal como lo conocemos, la oficina con empleados, prácticamente es una opinión personal que conozco bien, digamos, el sector, se va a convertir en un cajero automático? ¿Cómo se está viviendo eso? Bueno, y si te digo, si se convierte en un cajero automático, ni tan mal. El problema es que están cerrando las sucursales y se están llevando el cajero. Pero es que eso está pasando en los pueblos y hasta en las ciudades. O sea, ahora mismo hay grandes extensiones dentro de Palencia Capital que te tienes que dar un paseo tremendo para llegar a un cajero. Es un tema pues, de vergüenza, sinceramente, porque los bancos se han hecho de oro a costa de esos clientes que ahora se han hecho mayores, que toda su vida han sido clientes muy rentables para esos bancos, y ahora cuando llegan a una determinada edad no interesan porque ya no van a sacarles hipotecas, no van a sacarles fondos de inversión o inversiones en productos complejos que les dejen grandes comisiones. Como ya es el señor que solo va a cobrar su pensión, es un cliente que de repente no interesa. Cierran la oficina, donde la mantienen abierta, ponen todas las pegas posibles, horario de caja, yo qué sé, martes y jueves de 8:30 a 10:30, cosas así. O el señor que no sabe manejar el cajero, nadie le explica ni nadie le ayuda. O sea, a mí me parece un tema bastante grave, me da pena, porque ahí se ve lo que son los bancos, ¿no? Lo que ha sido, además, la concentración bancaria a raíz de la crisis del 2008, ¿no? La desaparición de todas las cajas de ahorro
que tenían esa vertiente social, ¿no? De no tener accionistas y no tener ese... ¿Qué pasa? Que, bueno, derivado de una malísima gestión por los políticos, pues las llevaron a la ruina, que eso ha sido una auténtica vergüenza. El rescate bancario, que al final lo hemos pagado los españoles, cuando dijo Elena Salgado, ¿no? O Pedro Solbes, que no íbamos a poner ni... Elena Salgado fue, no íbamos a poner ni un euro, ¿no? O sea, es que eso ha sido tremendo. Y te digo una cosa, en otros países de Europa eso no pasa, y no pasa gracias a correos. Los servicios de correos tienen su equivalente a como había aquí a la caja postal. Y dan servicio en todas las oficinas de correos de todos los pueblos donde las tienen todavía, dan servicio bancario. Eso aquí no sé por qué el Estado no toma iniciativa y recupera lo que fue caja postal. No creo que habría que verlo, ¿no? No sé lo que costaría, pero en otros países ocurre así. Francia mismamente, que lo tenemos al lado. Es una forma de dar ese servicio que no quieren dar los bancos. Sí, hay una cosa que quizás desconocéis, yo la conozco porque he estado muchos años trabajando en banca internacional, es el ratio ese que se calcula la banca, supongo que todos le llaman el famoso RGC. Y vosotros diréis, ¿y qué es el RGC? Pues como muy bien apuntaba Pablo, es la rentabilidad global del cliente. Si un cliente no pide seguros de vida, si un cliente no los pide porque si estás jubilado ya no te lo conceden las aseguradoras, si un cliente no pide productos de activo como son hipotecas, etcétera, y solo se limita a domiciliar su pensión, que se la gasta más o menos al mes y ahorrando un poquito, pues claro, ese cliente desde el punto de vista interno no interesa a la banca. Es así de triste, pero se dice que la política en general, la buena política, es cuando los gobiernos sustituyen aquellas actividades que el sector privado no están prestando a la población. Entonces, es curioso cómo, y lo digo porque es un hecho, cómo en época franquista, en época de la gente dice el dictador Franco, había banca pública. El famoso ICO, el Instituto de Crédito Oficial, tenía 5 bancos que dependían del ICO, que era el Banco de Crédito a la Construcción, era público, el Banco de Crédito Agrícola, era público, el Banco de Crédito Social Pesquero, era público, el Banco de Crédito Local. Pues eso se ha convertido solamente en el ICO, se ha quedado en el ICO, han desaparecido los bancos, han sido absorbidos por la banca privada y el ICO, pues como sabéis, está destinado a avalar ciertos préstamos que la banca privada concede ahora con todo el tema de la pandemia, etcétera. Me gustaría que Juan Jesús, como alcalde de un pueblo pequeño, nos dijera cómo está la sanidad en vuestro pueblo, que es algo que preocupa a la gente. La gente, hay médico, tiene la posibilidad de consultar, hay enfermera o tiene que ir a Palencia. Somos unos de los afortunados que tenemos médico 1 hora al día, hay que llamar por teléfono para que te atienda y muchas veces estás a ver si te atienden o no. Y somos de los afortunados que tenemos, porque en Palencia en los últimos 15 días hemos perdido, me parece que 40 profesionales, No tenemos servicio de pediatría en el norte de Palencia, pero en el sur, en Venta de Baños, hay una carencia de médicos terribles. Palencia es una provincia muy alargada, de extremo a extremo hay 175 kilómetros y, por ejemplo, la gente del norte de Palencia hay 130 kilómetros de ciertos pueblos al hospital más cercano, que es el de Palencia, un hospital que lleva inaugurándose, yo no sé si lleva 5 o 6 puestas de la primera piedra y no se acaba de hacer. No tenemos hospital en el norte de Palencia, no tenemos servicio de radioterapia, que se dice bien y pronto, que es terrible porque son 2 millones de euros. Es que 2 millones de euros no es nada, no es nada. Entonces tenemos muchísimas carencias. Muchísimos pueblos llevan desde la pandemia sin médico y cuesta Dios y ayuda. Cuando hablamos de la despoblación, yo englobo a Palencia. No sé si
si Pablo o Lino estarán de acuerdo conmigo. Yo la meto porque creo que es, entre comillas, el pueblo que más se despuebla y el que más. El Hospital de Palencia es un desastre y gracias a los médicos y a los enfermeros y a pesar del gerente, que también hay que hablarlo, porque les están asfixiando, estamos perdiendo un montón de gente joven, sanitaria, enfermeros que se están yendo al País Vasco porque aquí les daban contratos de 1 mes en plena pandemia y en el País Vasco les ofrecían 6 meses, 1 año. Aquí hemos estado racaneando de esta manera y ha tenido que llegar el mes de agosto y pedir a la gente que se quedara sin vacaciones. Entonces, la sanidad es algo muy grave y que los políticos se ponen ya las pilas porque hay una falta es evidente que no hay médicos para todos, pero hay que organizarlo bien. Hay que organizarlo bien y pronto porque nos estamos cargando una de las mejores cosas que tiene España. Y ya simplemente apuntando lo del sector bancario, tiene toda la razón Pablo, el sistema privado terrible e increíble y claro, la política lleva haciendo estragos en la banca, en Palencia al menos 40 años, desde que se cargaron 4 personajes la Caja Rural de Palencia. En Soria, por suerte, sigue existiendo la Caja Rural de Soria. Antes de darle la palabra a Lino, quiero puntualizaros en las cajas rurales, que son cooperativas de crédito, donde el socio tiene un voto. Hay uno de los principales bancos del mundo, un banco francés, que es Crédit Agricole. Crédit Agricole es una cooperativa de crédito, no es una sociedad anónima, curiosamente. Lino, tú que vives en Palencia, conoces bien la zona. Ahí tienes a 2 palentinos de pro que están a tu disposición. He estado atentísimo a todo lo que habéis dicho. Me parece interesantísimo todo lo que habéis dicho los dos, Pablo y Jesús. Yo lo único que quiero aportar es la impresión del que se ha venido de la gran capital. Yo acabo de llegar a Palencia desde Madrid, después de estar allí 50 años, 30 gestionando mi propia empresa, y he venido buscando lo que Jesús dijo al principio de su intervención. Paz, tranquilidad, sosiego y, en pocas palabras, calidad de vida. Y eso yo sí lo estoy encontrando en Palencia. Todavía sueño con muchas cosas relacionadas con mi pasado en Madrid, por supuesto, pero sí lo he conseguido. El crecimiento de Usillos. Jesús, en nuestra urbanización, muy cerquita de tu casa, este año han nacido 2 bebés. 2 bebés han nacido en el año 21. No os imagináis la alegría que sentimos en una urbanización pequeña de 30 parcelas, ver a 2 muchachas con sus carritos paseando para dormir al bebé. Y un punto que quiero comentarte, Jesús, ese proyecto tan bonito que tenéis, a priori bonito, las placas solares que vais a montar ahí en Dios. Háblanos de ello. Vale, pues lo de los niños, bueno, te anuncio que he estado con una embarazada que vive al lado tuyo también. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, una de las actividades que hacemos, porque lo que dices de la tranquilidad y tal, a mí me encanta, pero yo también quiero vivir en un sitio que no solo haya tranquilidad. Es decir, en mi pueblo hay yoga, hay inglés para niños, ha habido robótica, hay restauración, hay inglés, hay gimnasia. Es decir, yo quiero vivir en un pueblo vivo, tranquilidad y en contacto con la naturaleza, pero en un mundo global. Después, por ejemplo, nosotros tenemos un bar, es un bar del ayuntamiento que lo sacamos a gestión y ya metimos en el año 2019 pues 12 kilovatios. Vamos a poner paneles solares para la potabilizadora y eso ya está, bueno, ya estamos tramitándolo y nuestra siguiente idea es hacer una cooperativa solar para la gente, para los vecinos del pueblo. Además, ahora con todo el rollo de la subida de la luz, pues queremos en nuestra nave montar nuestros paneles solares para que vaya directamente a los contadores y eso queremos hacer un experimento en el núcleo del pueblo y a ver si se puede extender a una serie de cosas. Es decir, yo creo que en los pueblos se están haciendo cosas muy interesantes, se pueden hacer muchísimas cosas más interesantes, de un montón de cosas que no tenemos nada que envidiar a una gran capital. Y yo eso es lo que echo de menos, por ejemplo, de mi capital, que es Palencia.
Es decir, considero que hay más movimiento en ciertos municipios pequeños que en la capital. Pablo, la escasez de cajeros no solo en los pueblos que desaparecen, sino también en Palencia. ¿Tú estás al corriente de ese observatorio maravilloso astronómico que os van a montar en Marcilla? Sí, ya está montado. No sé si van a ampliarlo o algo, porque ya está construido y ya se han hecho observaciones. Lo hizo una persona que ha venido de Bilbao, que era, creo que era originario de Marcilla y ha vuelto, ¿no? Después de jubilarse. No sé si te refieres a eso o es que van a hacer otra cosa más grande. Y me refiero a eso. Lo que ocurre es que quería vincularlo al hecho de que sirva de atracción turística. Volvemos a lo de siempre. Necesitamos poblar. A mí me encanta tu pueblo, Marcilla. Yo me he pasado allí unas carreras de galgos con nuestro amigo común, Mariano, que nos lo pasamos de maravilla, ¿no? Pero claro, necesitamos algo más. Y esa es una iniciativa absolutamente positiva. Entonces, se nota esa atracción hacia la persona interesada en ver un satélite, una estrella o una galaxia. Fíjate, esto es como decía, una persona que trabajaba en Bilbao. Después de jubilarse, regresa a Marcilla, ¿no? Claro, sí que ha despertado expectación, ¿no? Entre los vecinos y visitantes que van en verano. Yo creo que el meollo de todo lo que estamos hablando aquí es que ¿qué queremos atraer? ¿Jubilados? Es que el problema es que no hay trabajo, no hay empresas, no hay grandes empresas. Las que hay están a medio gas o cada vez a menos, ¿no? Palencia, lo que decía Jesús, Palencia Capital ha estado todas estas décadas alimentándose del vaciamiento de los pueblos. Esa gente que ha venido de los pueblos ya se está muriendo. Entonces, por eso Palencia empieza a bajar, porque la gente que ha venido se muere, los pueblos ya están vacíos, ya no va a venir nadie más a la capital. Trabajo para la gente joven no hay. El que había era en banca, seguros y funcionarios, básicamente, y Renault y todo lo que tiene alrededor Renault. La banca pues se ha ido, está por los suelos comparado con lo que teníamos hace solo 10 años, a nivel de empleo me refiero. Renault, pues ahora está pasando una época un poco peor, que si con el coche eléctrico, estas historias, pues en cuanto hay un pequeño bajón en Renault, baja toda la industria alrededor y hay una caída de empleo brutal que repercute en los alquileres, en la natalidad, quién va a tener hijos, ¿no? En estas condiciones, o tienes un puesto de trabajo muy seguro, pues eso, funcionario en una empresa bien, que aquí pues tampoco hay tantas, o estás en Valladolid, colocado en la Junta, o en la sanidad y no eres de los que tienes el contrato de un mes, o no tienes hijos, no compras pisos, no se mueve la economía y al final la economía se muere. O sea, yo tengo toda mi generación de amigos de mi edad, todos prácticamente, menos 2, están fuera. Fuera, y me refiero pues en Madrid, en Valencia, en Sevilla, hasta en Almería y en el extranjero, en Berlín, en Praga, en Londres, en Palencia e incluso Valladolid, pues es que está perdiendo mucho dinamismo, muchísimo. Y lo que dice Jesús, parece que cualquier alcalde de cualquier pueblo tiene más interés en trabajar por su pueblo que Palencia Capital. O sea, yo no sé, el ayuntamiento, la diputación y detrás la Junta, es que ¿a qué se dedican? ¿A qué se dedican? Pablo, estamos llegando al final y quiero insinuar con una cierta gracia que a lo mejor las aguas del Carrión fomentan la natalidad. Entonces habrá que distribuir ese río por toda Valencia para ver si... Porque es muy curioso el tema de Usillos que esté creciendo en población y niños que nacen, porque eso es el futuro. Entonces Usillos tiene futuro. Hemos llegado al final. Os quiero dar las gracias, Juan Jesús, alcalde de Usillos, Pablo Polanco, ingeniero experto en muchas cosas, y que vivís los dos los problemas día a día, porque además voces como las vuestras son las que tenemos que oír. No siempre esos comentaristas que pueden estar en Madrid, que a lo mejor no han pisado el pueblo en 40 años, los que conocéis los problemas y los que podéis hablar realmente de ellos, sois vosotros dos. Muchísimas gracias, muchas gracias, Lino. Seguimos en plena pandemia, siempre acabamos diciendo que tenemos que ser prudentes, cuidarnos mucho, procurar ser felices y a ver si este maldito virus nos deja de una vez para siempre. Les habló Alberto Atanes. Muchísimas gracias.